Good morning. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Good morning. Buenos días. Very good. Bonjour. Perfecto. También saluda en francés. Ladies and gentlemen, good morning. Damas y caballeros, buenos días. 60 people online. People Tenemos unas 60 personas en línea siguiéndonos. also good morning. No podían venir a Estonia, están en su país, pero también les saludo. Buenos días, bonjour. Market analysis for early identification. Estamos en la sesión donde analizamos el mercado laboral para identificación temprana de la escasez y las necesidades de cualificación. Ya en el tema hay muchos temas pequeños. Tenemos 1 hora y media más o menos para hablar de todo ello. Y sería muy bueno si todos los que están aquí, todos los que nos siguen en línea, Information system. luego, después de haber escuchado todo eso, entienden cuáles son las posibilidades de herramientas tecnológicas, sistemas informáticos, cuáles son los análisis de los expertos, y todo eso lo entienden. Better data. Los mejores datos ayudan mucho, ha dicho Marco, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuáles son los mejores datos y qué tipo de datos se utiliza en los SPEs y cuáles son los indicadores que son interesantes para las SPEs. También hablamos de cómo evitar la sobreinformación y hablamos de los indicadores. Was Mark Twain. A veces cuando veo esta palabra indicador, There are lies. creo que Mark Twain dijo que hay 3 tipos de mentiras. Hay mentiras Believe the statistics that feas y luego hay estadística. So that's the second thing. The third thing is also Yo tengo confianza en la estadística que he compilado yo mismo. Bueno, tercer tema, cómo tener transparencia en la oferta y demanda en el mercado laboral y cómo utilizar la información. labor market trends. For me personally, Eso es el tema de Gerardo. Y también vamos a hablar de los cambios en el mercado laboral, que es muy importante, cuáles son las tendencias y cuál es el efecto de las tendencias a las capacidades de la gente. Esos son los 4 subtemas de que vamos a hablar y quiero introducir brevemente nuestros expertos que tenemos aquí. Primero, en derecha, Michel van Smorenburg, from the UWV, the Netherlands, de Países Bajos, de UWV. Un aplauso. online. I don't know if we have En línea tenemos Hint online, but we have Hint. Mrs. Hint. No sabemos, ¿se puede ver Hind Who's there? Hint. en la pantalla? Hind es de ANAPEC de Marruecos. Buenos días, te podemos ver, perfecto. Pleased that we have Mr. Gerardo Gutierrez Ardoy, También me alegro mucho tener aquí el señor Gerardo Gutiérrez Ardoy Director of CEPE, the Public de Employment España in Spain. y That's really cool that you're there. Good morning. Big hand of es el director principal de SEPE de España, pero aún así ha venido. And then we have Mr. Anders Y Ljung, luego tenemos the Swedish Public el Employment. señor Anders Lundberg de Suecia, de la SPE. We have at the chat sitting over there. I've organized this session with you together. Y tenemos una ayudante, que Elina Callas, que sigue la actividad en línea. Ella trabaja en la SP de Estonia y yo soy Biker Bardakamen. Yo trabajo Service in Germany. en el SP de Alemania, en el asuntos exteriores. You know, I've prepared Muchas gracias. two Slido polls for you. We will start with Tengo in just a second. 2 preguntas para Slido para vosotros. En unos momentos los vamos a ver. We will finish with a Hay que abrir la aplicación primero. Before we go, Hacemos una pregunta ahora y una pregunta al final de la sesión. Antes de responder a la pregunta, information system and pues ya he mencionado el sistema informático como una de las palabras claves y usted va a hablar de los indicadores de ello. Creo que todo el mundo sabe qué es
un sistema informático del mercado laboral, pero los SPS lo utilizan de manera diferente. Mis colegas no son expertos, pero usted sí, y Michelle también. Mis compañeros hace un par de años dijeron que los sistemas informáticos de SPS son sistemas para compartir conocimientos. También dijeron que si utiliza estos conocimientos, pues los indicadores internacionales armonizados son mucho mejores que la estadística formal y oficial. Y estos indicadores son mejores que la información parcial de los registros, por ejemplo, informes o información de socios exteriores. Y ahora quiero hacerle una pregunta. Yo sé que en mi país, bueno, no en mi país, pero sino en línea 60 participantes ven en el slide. Pues vamos a hacer como un poco de calentamiento. No sé cómo funciona la votación, pero sé cuál es la pregunta. Por favor, marcar dos aspectos que definitivamente deberían estar incluidos en los sistemas informáticos sistemas de información del mercado laboral. Pues, ¿cuáles son los dos aspectos más importantes, en vuestra opinión? Un resumen, una vista al gran plano de la economía local, las tendencias futuras de empleo, la situación, la mejora y el declive de la situación de negocios, información sobre trabajos y sectores y habilidades y cualificaciones. Unos 30 segundos para poner su voto. Michelle, if you read these questions, before we go to the result, what would you say as an expert on the topic? What would be for you most important? Antes de ver los resultados, ¿cuál es el aspecto más importante para ti como experto? Si debería escoger entre estas 5 opciones, para mí es más importante tener la información sobre trabajos y sectores y también habilidades y cualificaciones de las personas. En un puesto de trabajo y también fuera de ello. El resto también son importantes, pues el crecimiento y el declive de emprendimiento, el aumento de la fuerza laboral. Es muy difícil escoger solo 2 del 5. Y lo que elegimos depende de qué metas tenemos y qué grupo estamos mirando. A veces necesitamos cierto tipo de información para ciertas metas y para llegar a otras metas necesitamos otro tipo de información. Andrés, luego vas a hablar de la economía verde. Entre estos 5, ¿cuáles son los 2 que son más importantes para ti? Sí, es difícil escoger porque todos los 5 son muy importantes. Y todos tendrían que formar parte del sistema de información del mercado laboral. En Suecia queremos tener oficinas de expertos. Necesitamos saber las tendencias futuras y lo que pasa en el futuro para ser expertos. Si queremos que los demás vienen a buscarnos los conocimientos, vamos a ver los resultados de la votación. Estos son los siguientes. Primero, información sobre los puestos de trabajo y sectores. Y segundo, pues habilidades y cualificaciones. Habilidades y cualificaciones es un aspecto muy importante, como también hemos oído en los últimos 2 días. Para los SPS necesitamos más información sobre las habilidades y cualificaciones. Yo soy alemán y para mí es muy interesante eso porque en los años anteriores mirábamos más al reconocimiento de las calificaciones.
Yo vengo de Países Bajos y hace 20 años, Business growth and decline is 12%. era algo en que se enfocaba más. Pues las tendencias futuras ha recopilado unos 40% y luego los últimos resultados 21 y 12%. Ya tenemos un resultado de esta sesión, que es importante tener información sobre sectores y trabajos y habilidades y competencias. Puede ser un punto de partida para nuestra sesión y doy la palabra a Michelle, que nos va a introducir los indicadores. Marco ya ha preguntado algunas preguntas esta mañana y ha hablado un poquito del mismo tema. Por favor, danos un ejemplo general para que nosotros, los representantes de los SPS, también podemos entender. Michael y Michael, muy buena combinación. En primer lugar, quiero decir que estoy muy alegre de poder estar aquí hoy en Tallinn, Estonia. Y tengo que decir que perdí la fiesta del rey de ayer de Holanda, pero es un placer estar aquí, ver todos los colegas, amigos míos. Y voy a empezar con mi presentación concentrando en la situación del mercado laboral en Países Bajos, que espero no mentir. Existen mentiras, pero también hay una necesidad para tener estadística, indicadores, datos sobre entender el mercado laboral. Tengo muchísima información, pero en primer lugar quería hablar un poco de nuestra organización UWV, que tenemos 5 departamentos, uno para un empleo y yo trabajo en ese departamento. Tenemos 45 personas trabajando en diferentes lugares, 20 de ellos en regiones. Tenemos 35 regiones en Holanda y el resto de nosotros trabajamos en la oficina central. Pagamos 1.5 millones de euros como subsidios, por empleo. Tenemos 20.000 empleadores en UWV. ¿Cuál es el objetivo del sistema de información? Que antes lo usábamos para la política, sobre todo, pero hoy en día tenemos más y más información sobre el mercado laboral y lo usamos para los que buscan trabajo, también para los empleadores y también para los estudiantes y los asesores, que hemos empezado con esta manera hace 2-3 años y hemos analizando lo que pasa. En general, necesitamos tener información concreta, confiable e indicadores sobre el mercado laboral. Y el peso de diferentes indicadores es diferente según la meta. Por ejemplo, hablando de los demandantes de empleo, es muy importante tener información adecuada, actual, porque quieren tener un puesto nuevo mañana o pasado mañana. Pero para los estudiantes tienen más tiempo, entonces una perspectiva de tiempo también más largo. Entonces tiene que
ser una información fiable ya después de 5 años, también cuando terminan sus estudios. Entonces necesitamos información sólida que se puede confiar. También hay otros criterios importantes según las metas. Tenemos 4 métodos y indicadores que usamos en Países Bajos: previsión, indicador de tensión, profesiones afines con mayores posibilidades y posición en el mercado laboral mediante seguimiento de los titulados. Tenemos mucha colaboración con centros de investigación y universidades y a veces tenemos proyectos grandes de colaboración para elegir los indicadores. Voy a hablar de los métodos. En el proyecto de previsión tenemos 4 ministerios y otros socios. Y nosotros tenemos 1/6 del presupuesto para usar y tenemos muchos ejercicios y trabajamos con la Universidad de Maastricht, que tenemos métodos innovativos que tienen también colaboración con la Universidad de Cambridge, que hacen un pronóstico para Países Bajos. Tienen modelos diferentes, tienen modelos para ampliación, para sustitución, también para los titulados. También consideran el progreso de tecnología y los cambios geográficos. También se calcula la necesidad de sustitución. También las personas que jubilan están considerados, o si alguien tiene que cuidar de sus niños. Y tienen un modelo econométrico para todo, entonces tenemos un número índice sobre ofertas, demandas por los próximos 6 años. Tenemos más de 160 profesiones y hemos hecho 100 investigaciones. También tenemos información sobre regiones, pero sí que tenemos 35 pronósticos de oferta-demanda, que es un método válido y bastante actual, que no solamente vemos los puestos vacantes o cuando un empleador va a ampliar su trabajo, sino también vemos las necesidades de futuro. Pero también hay algunas desventajas porque, por ejemplo, la crisis de corona, esas cosas pasan, entonces es muy difícil prognosticar los impactos grandes. Entonces, cada 2 años hacemos pronóstico nuevo y el mundo puede cambiar un poco o mucho durante este tiempo. Por ejemplo, como vemos con la crisis de corona, de COVID. Pero el principal resultado es que tenemos escasez de técnicos, personal médico y asistencial y docentes. Esos son los resultados principales, que no usamos esos resultados en nuestro trabajo porque creemos que vamos a tener mejor información siguiendo la carrera de los tituladores. Ahora, hablando de los indicadores de tensiones, es algo más actual, que lo hacemos 4 veces por año y es un indicador
entre el nivel de demandantes de trabajo y puestos vacantes, que tenemos dos diferentes investigaciones. No tienen muchos detalles ahí, entonces usamos indicadores sustitutos que usamos diferentes bases de datos, recopilamos información de diferentes bases de datos y es un programa de web spidering que se usa alrededor de 9 SPS de Europa, que en Países Bajos también tenemos una manera de pesar la información y para añadir la información para representar todos los puestos vacantes, porque a veces no están todos ahí. Por ejemplo, si el nivel de calificación está bajo, hay menos representación en las bases de datos en línea o, por ejemplo, con los puestos en la agricultura. Entonces su peso es más. Tenemos un método para tener una vista de todos los puestos vacantes en la región y según las profesiones. También tenemos medidas de corto plazo para desempleados de corto plazo, que queremos elegir los que sí que están disponibles por el mercado laboral. Eso nos muestra tensiones en el mercado laboral y aquí en la pantalla se puede ver que en el trimestre 4 de 21 había mucha tensión en Holanda en el mercado laboral y 80% de tensiones. Era la primera vez en la historia tener tanta tensión en el mercado laboral. También obtenemos o usamos la información entre nuestros 35 regiones con 140 diferentes profesiones, que se puede ver que en los sectores de la TIC hay mucha necesidad por trabajadores. Pero sí voy a preguntar que si tienen sabiduría sobre TIC, por favor, que vengan a Holanda. Necesitamos vosotros como trabajadores. También de Alemania también se puede venir, y a Suecia, y parece que a España también, ¿no? Que todos necesitan empleados en el sector de las TIC. Y en la pantalla a la derecha tenemos profesiones creativas y lingüísticas, y es muy diferente que la situación, que en el norte hay menos tensión, en el centro un poco más, y la mayoría de las regiones hay un equilibrio en el mercado laboral. Entonces los cambios entre regiones son bastante grandes, pero no en el sector de las TIC. Ahí hay necesidad grande. Entonces nuestro tercer método que usamos tiene que ver con el indicador de tensión, y vemos cuánto tiempo necesitan los demandantes para encontrar un empleo y cuánto prestaciones por desempleo pagamos por cada 100 trabajadores empleados. Tenemos controles cualitativos, tenemos investigaciones y tenemos indicadores. Y tenemos 441 profesiones diferentes donde no hay mucha demanda, y
Vemos también algunas profesiones donde no existe mucha demanda Historical job mobility paths. We have y hacemos vínculos which put their resume y podemos ver que tiene que ver con experiencia anterior, que tenemos millones de demandantes de trabajo en nuestras bases de datos y podemos ver cómo se mueven entre los diferentes puestos y usamos toda la información y lo unimos related y podemos ver chances. cuál es la demanda actual para ver cuáles son los vínculos y para tener mejores posibilidades. También un ejemplo que un empleado de secretaría no tiene pocas probabilidades de encontrar trabajo, pero sí que hay que otras profesiones afines con más posibilidades de encontrar trabajo. Por ejemplo, un empleador que habla con clientes, alguien que trabaja en logística o en parte administrativa. Entonces, So it's a matter of aquí no tenemos nada de estadística, sino imágenes que nos ayudan a entender todo. Pero todo tiene que ver con la calidad de información y métodos de comunicación. Ahora, el método número 4 es posición en el mercado laboral mediante el seguimiento de los titulados. Hemos hecho muchas investigaciones sobre las personas que terminan su carrera universitaria y usamos diferentes bases de datos the data from the ministry. y nuestra oficina de estadística también lo hace They combine it and y usan la información del Ministerio de Educación sobre los titulados, usan nuestros datos, también la oficina tributaria tiene su información sobre sueldos y salarios we have the personal characteristics y también los municipios tienen sus registros con información sobre la población y compare información de los titulados. Entonces usamos toda esa información para hacer comparaciones. Tenemos diferentes proyectos. Hemos tenido más de 104 formaciones profesionales en diferentes niveles. 70 de ellos en estudios superiores y 87 de grado. Tenemos colaboración con la Universidad de Ámsterdam 100% coverage. y 218,000 titulados al año tenemos cada año And we cannot que cubrimos bastantes personas. Algunos sí que vienen del extranjero o van a trabajar en el extranjero, entonces no los tenemos en nuestros bases de datos, pero todos los que viven o trabajan en los Países Bajos sí que tenemos ellos en nuestros registros de datos. 1.5 years. Podemos elegir un periodo de 2, 3 o 10 años después de terminar la carrera y entonces podemos ver cómo ha sido su carrera profesional. Entonces es un indicador And the permanent compuesto. Aquí tenemos un salario por hora, contrato fijo, cuánto tiempo necesitaron para encontrar trabajo y qué tipo de contrato tienen. Aquí se puede ver los resultados, cuánto tiempo necesitaron para encontrar puesto adecuado. Por ejemplo, It also has long-term effects. 26 meses
y a veces solamente se necesita un mes dependiendo de la carrera. So the impact of the type of study Y también se puede ver que hay diferencias. Todos esos vienen de los estudios, es un impacto grande. Entonces lo podemos usar esa información en las universidades para que los estudiantes también tengan la información. También tenemos clasificaciones on the left side, para los titulados. study accounting, econometrics, Aquí en la izquierda tenemos los que más éxito, por ejemplo, contabilidad. this is for communication reasons, and when they want to do Y eso lo usamos para comunicación. Y si alguien quiere tener más información, puede leer nuestros informes, usar nuestras herramientas. Y todo lo hacemos para la comunicación mejor. Ahora, las conclusiones. up to date. Existe la necesidad de contar con indicadores del mercado laboral válidos, fiables, específicos, precisos y actualizados. No siempre hay que tener la información más actualizada sobre el mercado laboral, pero sí que es importante tener información válida y fiable. Las previsiones son buenas, pero no siempre tan fiable. Entonces, sí se puede usar a veces, pero nosotros creemos que es mejor ver el movimiento de los tituladores en el mercado laboral para tener información más fiable. Recomiendo también hacer inversión en indicadores de alta calidad y hacer colaboración con institutos de investigación al elaborar los indicadores. And targeted Es muy útil employers to policy esa colaboración y es una información para los empleadores, para los demandantes de trabajo y también legisladores. Y la regla de oro es que la calidad de la información sobre el mercado laboral por calidad de la comunicación. Entonces, sin comunicación buena, la información no tiene valor para nada. Que si hay mucha información sin indicadores fiables no vale la pena. Entonces, también hay que tener comunicación y espero que fue una presentación útil y si tiene preguntas, por favor. Muchas gracias, Michelle. A mí me pareció una presentación muy interesante. Porque uno de los temas principales es que utilizáis toda esta información. También informan a la dirección de vuestra organización. Dicen que hace varios años tienen una tendencia de utilizar la información para informar también los demás participantes en el mercado laboral. Está muy bien así. No tienes que ir y hacerlo todo de manera presencial. Lo puedes hacer en línea, puedes saber directamente cuál es la mejor región, cuál no. Es muy informativo, ha sido muy informativo y es algo de que podríamos aprender mucho. Una pregunta. ¿Cómo evita tener demasiada información para ofrecer suficientemente información a los clientes y los partners? Si siempre corremos este peligro, lo importante es guiar la información a los grupos apropiados de los clientes. No mandamos toda la información a todos los grupos, sino seleccionamos
indicator, but A los estudiantes no les damos información sobre los índices de tensiones o la posición del mercado laboral. Tampoco damos información a los demandantes de empleo sobre las tendencias generales de tasa de empleo, por ejemplo, porque no les interesa esta información. Les interesa qué tipo de trabajos están en demanda, qué tipo de trabajos son populares, qué no. Así que hay que guiar la información y también hay que utilizar herramientas para buscar directamente la información que es relevante para vosotros, la información que se necesita. Si yo soy secretaria, and then pues voy a elegir información que es relevante para los secretarias. You have a similar system in place in Sweden? Yeah, and we also try to En Suecia también tiene un sistema parecido, ¿verdad, señor Ljungberg? Sí. by Nosotros también planeamos cómo se utilizan las herramientas digitales. En línea se puede hacer diferentes preguntas y te dan una información útil como respuesta. Queremos ser muy abiertos para todo el mundo. Estoy mirando hacia Elina si hay preguntas en línea también para Michael. Si no, pues gracias, Michelle. Un aplauso para Michelle. Lo ha hecho muy bien. Y ahora doy la palabra a Hind Bovia de Marruecos, de ANAPEC. Ya la tenemos en línea. Yo creo que Hind va a hablar en francés, me parece. Y los que escuchan solo inglés, pues es el momento de agarrar los auriculares. Hind es la jefa de la división de prospección y marketing en ANAPEC, el SP de Marruecos. Los últimos logros de su organización es la reorganización de la actividad comercial y la integración de los sistemas. También va a hablar de las tendencias en el mercado laboral de Marruecos. Hind, si nos escucha, pues tiene aquí el escenario. Merci beaucoup. Oui, Muchas gracias. mesdames et messieurs les directeurs et représentants des services publics de l'emploi, honorable assistance, bonjour. J'ai le plaisir d'être parmi vous Estimados líderes de los SP, me alegro mucho de estar aquí hoy y de representar a ANAPEC, fondatrices de développement de leurs activités et d'adaptation de leur offre de services aux besoins des usagers. Obviamente estamos hablando hoy de cómo mejorar la selección de nuestros servicios para utilizar los mejores servicios a nuestros clientes. Voy a dar un pequeño resumen qué es ANAPEC, cuáles son nuestras metas, qué es lo que hacemos y luego pues voy a hablar más profundamente del tema de hoy. Une base ANAPEC es como una herramienta c'est d'apporter des solutions pragmatiques para poder adaptar offre-demande. la selección de nuestros servicios rápidamente y para vincular la demanda con la oferta. Donc l'ANAPEC est le service public de l'emploi au Maroc. ANAPEC, que es la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo de las Competencias, empezó su trabajo en 2001 y vamos bajo del Ministerio de Economía. Estamos liderados por un consejo de administración presidido por el jefe de gobierno y compuesta por 14 departamentos ministeriales. Missions qui peuvent être catégorisées selon Tenemos donc, responsabilidades muy diferentes. Estamos centrados en el cliente. Tenemos varios tipos de clientes, por ejemplo, los demandantes, pero también las empresas locales e internacionales. l'assistance dans la définition des besoins. Así que estamos vinculando la demanda con la oferta Et pour les chercheurs d'emploi, l'ANAPEC y la meta final es también ofrecer estímulos. l'amélioration de l'employabilité à travers les ateliers. Intentamos orientar a la gente, a insertar a la gente en el mercado laboral. Financiamos programas de formación y accompagne les porteurs de de formación continua.
En cuanto a los líderes de los programas, les ofrecemos ayuda en la fase de planeación ya, y también colaboramos con diferentes instituciones référentiel métier et compétences et également à travers la délivrance régulière des informations sur le marché de l'emploi. Ofrecemos también información de manera regular sobre el estado de nuestro mercado laboral. 88 agences, 12 agences universitaires. En este momento tenemos 88 agencias y oficinas, también 12 agencias universitarias. Sa base de données Eso muestra que ANAPEC ha logrado ampliar su base de clientes. Tenemos más de 1 millón de demandantes inscritos en nuestra base de datos en la última década. Hemos podido encontrar trabajo para más de 950.000 personas. collectées et traitées 97 506 offres d'emploi. Beneficiarios de la mejora de la empleabilidad anualmente son 17.000 más o menos. Tenemos 87.000 de anuncios y hemos podido ayudar alrededor de 6.000 personas que han creado su propia empresa que ya les genera beneficios. De la vision de développement de l'ANAPEC se veut être un service public. Pues nuestra visión sobre el futuro es que ANAPEC quiere ser una organización con mucha inclusión, ofrecer un servicio público de proximidad, universal e inclusivo. Queremos estar presentes en todos los territorios, también en las universidades, y rellenar las necesidades de todas las regiones de nuestro país y todas las categorías de la gente. Y ahora, hablando del tema de hoy, este es Développer un dispositif intégré pues cómo nosotros analizamos el mercado de trabajo. Hemos creado un enfoque integrado. actuel et agile La meta es d'action en faveur de la promotion de l'emploi et de l'amélioration de l'employabilité. tener una plataforma basada en evidencia y que se cambia siempre para mejorar la empleabilidad de las personas. Notamment la mission de l'ANAPEC et sa responsabilité Tenemos también otros elementos enfrente teniendo en cuenta nuestras metas, que al final es mejorar el empleo. d'ailleurs les partenaires de l'ANAPEC et qui considèrent ces informations comme outils d'aide à la décision et pour Queremos le développement de leur stratégie et leurs actions. tener toda la información posible sobre la formación y sobre el mercado laboral. Intentamos también guiar todas las partes interesadas. Trabajamos con las medidas activas del mercado laboral y ofrecemos diferentes posibilidades que tienen que ver con la digitalización y la inteligencia artificial. De contexte ont été précurseurs de développement de notre Teniendo en cuenta todo eso, pues hemos desarrollado un propio sistema. la campagne de veille prospective Tenemos instrumentos, qui est faite auprès un des conjunto de instrumentos. c'est sous forme de questionnaire qui est administré au Hicimos también una encuesta de satisfacción entre los empleadores. Lo hemos estado mejorando siempre gracias a la digitalización para hacer nuestro sistema más eficaz. sa propre plateforme de veille digitale sur le Al marché. mismo tiempo tenemos un sistema basado también en la inteligencia artificial. Dédié, labellisé Accompagnement Pro, partant du principe que la Utilizamos diferentes servicios de apoyo en línea prosperisation de l'action de l'ANAPEC y todo eso nos da la oportunidad de optimizar nuestra actividad en ANAPEC y saber qué está pasando en el mercado laboral Marruecos mejor. et puis le Y développement de es l'approche sectorielle qui constitue une passerelle de partenariat también el desarrollo del enfoque sectorial y lanzamos estudios. d'assurer le lien permanent avec Tenemos cooperación con diferentes organizaciones les besoins en recrutement et adapter y con organizaciones profesionales también. en fonction de leur spécificité. Y estamos ofreciendo servicios adecuados a sus necesidades, dependiendo las necesidades específicas. Voy a empezar desde el principio. C'est sa première campagne Pues ANAPEC 2007. Donc elle consiste à administrer empezó en el 2007 l'employeur con una encuesta de l'ANAPEC. Donc le but est que
se mandó a los empresarios. Antes del 2007 estamos concentrados más en los demandantes de trabajo. Pero entonces queríamos entender qué tipo de gente se quiere contratar y si en el mercado laboral se encuentra gente con estas capacidades que se necesita para los puestos. Este proceso se mejoró mucho gracias al uso de las herramientas digitales, lo que sobre todo se necesitaba hacer debido a la pandemia. Las herramientas digitales son más baratos y hacen que todo el proceso sea más alcanzable a los empresarios, así que participan más empresas. Hemos analizado los datos y los resultados y gracias a la digitalización hemos podido garantizar que nuestros cuestionarios de opinión tienen más calidad y están centrados en la situación actual. Son encuestas muy importantes para nosotros. Pues en continuación, surtout pour tout ce qui est attrait à la conception de la carte de formation qualifiante, qui constitue pour la hablamos de todo ello que tiene que ver con pour les personnes qui ont des difficultés d'insertion vers des emplois métiers. ofrecer reciclaje y capacitación profesional para la gente que tiene dificultades en encontrar puestos de trabajo en su propio sector. Financiamos este tipo de formación y a través de ello ANAPEC tiene la posibilidad de aprender a saber cuáles son las diferencias entre diferentes regiones y sectores y basados en ello ofrecer formación específica. Sigo con el segundo aspecto, que es el uso de la inteligencia artificial. Esta plataforma que hemos desarrollado nos deja recopilar datos y hacer que estos datos sean accesibles en línea. Utilizamos web scraping. Se puede consolidar diferentes tipos de información y averiguar cuáles son las tendencias actuales. También podemos hacer previsiones para el futuro. O sea, qué tipo de gente se quiere reclutar en unos años, por ejemplo, basado en diferentes sectores, en puestos de trabajo y en regiones concretas. Eso quiere decir que nos ayuda a entender lo que está pasando en el mercado laboral de Marruecos y nos da más información a nuestro SPE. Utilizamos la inteligencia de negocios para ello, también el Big Data. Y como ya he mencionado, pues sobre todo prestamos atención a los anuncios que están presentes en diferentes plataformas y los recopilamos gracias al web scraping. Intentamos entender cuáles son las habilidades y los conocimientos que se necesita tener en el mercado laboral actual. El tercer aspecto, l'instrumentalisation et la digitalisation de la prospection à travers un dispositif dédié, labellisé Accompagnement Pro. Donc aujourd'hui, l'ANAPEC a mieux organisé. Es un servicio de acompañamiento profesional que hemos desarrollado. Está dirigido principalmente a los empleadores y las empresas. Su meta es entender mejor las necesidades de las empresas. Aquí utilizamos diferentes tipos de herramientas e instrumentos. Hablamos, por ejemplo, y hacemos prospección telefónica. Utilizamos diferentes herramientas para que los asesores de los SPEs tengan el máximo de información sobre lo que está pasando en el mercado laboral. Nos ayuda a saber cuáles son las necesidades del mercado laboral, sobre todo analizando las ofertas y las descripciones de las ofertas de empleo. El cuarto aspecto en nuestro trabajo son los estudios y las encuestas.
Donc, l'ANAPEC réalise ANAPEC los partenariat avec concluye por su cuenta o lo hace en cooperación con otras organizaciones. ANAPEC tiene muchos socios internacionales y locales. Y la meta de esta actividad es, como ya he mencionado, pues entender cuáles son las habilidades que se necesitan ahora mismo en el mercado laboral. Hemos también hecho 2 estudios conjunto con la OIT. d'identifier leurs besoins Por ejemplo, uno de ellos era sobre el sector de los dulces. sur le marché de l'emploi pour ces Hemos visto cuál es la demanda y la oferta en el mercado en este sector específico. en requalification et perfectionnement des compétences. Y a través de una encuesta de opiniones recopilamos información cuál era el impacto de la crisis de COVID, si era un impacto positivo o negativo, por ejemplo, al sector de turismo o sector de restaurantes. D'autres opportunités de développement. Así que hemos intentado encontrar vías de desarrollo para estos sectores, sobre todo en el contexto de la pandemia. Obviamente queremos que la gente siga teniendo trabajo, incluso cuando se trata de una crisis, y para ello tenemos capacitación profesional y reciclaje. Y el último, pues es un enfoque sectorial. Hemos desarrollado un enfoque que es como un puente a través de diferentes cooperaciones entre nosotros y otras organizaciones. Siempre queremos vigilar cuáles son las necesidades de formación, de reciclaje, qué tipo de gente se recluta. Tenemos diferentes programas de formación financiados por ANAPEC y diferentes organizaciones y asociaciones profesionales son las que benefician de este tipo de formaciones. Queremos tener un enfoque integrado para entender muy bien las necesidades del mercado laboral, cuáles son las diferencias entre sectores y regiones. Queremos ser una parte activa para mejorar el emprendimiento de la gente. Gracias. Thank you very much, Hint. Gracias, Int. Tenía que escuchar la interpretación en inglés, Thank you very much. That was very interesting. entonces necesitaba un momento adicional. Muchas gracias por la presentación tan interesante. ¿Alguien tiene Look at the preguntas, comentarios en línea aquí? Sí, que tenemos una pregunta. hint. It's coming. Oui, bonjour, François Dumora de l'Organisation internationale du travail. En fait, ma Buenos días, soy François de Mora intervenant, de la OIT y mi pregunta es para los 2 oradores ma question va peut-être que eran como presentaciones dans votre présentation. relacionados y es más bien una pregunta para colega de Holanda, que en su presentación ha dicho de manera de medir las decisiones en el mercado laboral, comparar los puestos vacantes y los demandantes de trabajo, pero también tenemos un mercado no tan abierto, que aquí tenemos solamente los puestos vacantes publicados, pero en mitad de los países tenemos puestos vacantes secretos también que no se publica. Entonces, ¿cómo puede integrar el mercado secreto? Por ejemplo, en Marruecos, si se hacen encuestas sobre qué tipo de trabajadores se necesita, también considera la estadística anual sobre las contrataciones, que voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, la Secretaría
en su mercado laboral no existen muchas tensiones, pero sí que existen muchos C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de... empleadores que necesitan secretarias, pero no publican los puestos vacantes porque es muy fácil encontrar una secretaría. Yes, thank you very much. I think it was Muchas gracias. Creo que era una pregunta clara. Entonces, the grey market or comenzamos con Michelle the shadow market, it was translated. Yes. So, yes. sobre el mercado secreto de labor. We have less informal economy than in other countries in the world. Creo que en Países Bajos tenemos menos economía oculto que en otros países, Not the flow of que open vacancies compared to the open. las puestos vacantes abiertos en relación con el número de los demandantes Calculations cambia todo el tiempo. of tax Que hemos hecho calculaciones we rely on. They claim that they have usando 5% la información de oficina tributaria y dicen que tienen 5%. saben sobre los puestos vacantes, como 95% de los puestos vacantes, entonces solamente un 5% de personas que no saben. En el sector de TIC es 99%, en agricultura 45%, entonces si vemos esos datos, Agriculture, we double the number. So we weight the data to get it representative. que en el sector de TIC es una diferencia de 1%, en el sector de agricultura es más grande y hacemos peso de datos. Nosotros usan tecnología web Skype, ¿no? Oui, effectivement, parce que du moment qu'il y a plusieurs Sí. informations, qu'il faut quand même apporter Si hay diferencia en la información, entonces tenemos que tratar en considération de encontrar información más actual sobre el mercado laboral, considerándolo todo, que también existe un mercado oculto de trabajo. Entonces, à travers les job boards. tenemos un mecanismo integrado adicional que las publicaciones y también incluimos el mercado oculto o tratamos de involucrarlo, que estamos haciendo colaboración con todos los empleadores y agencias. Entonces tenemos mucha colaboración y Et bien entendu, la fidélisation recopilamos la información según las categorías de diferentes ofrecedores de trabajo para tener esa información total, no importa si el puesto ha sido publicado o no. Entonces lo hemos pensado al elaborar nuestro mecanismo, entonces tenemos toda la información también los resultados de las encuestas para los empleadores, empresarios y también nuestros propios investigaciones. All right, thank you very much. Hind. Muy bien, gracias, Ind. Question, Australia. Australia tiene una pregunta. Of the type of study, Muchas gracias, Michelle. arts graduate on that side, by the way. Is that Soy representante de los titulados de área de arte. Era en la pantalla, en la parte izquierda. Pero cambia eso en el tiempo. Una clarificación, que los empleadores pueden decir que no les importa qué diploma
tiene, lo importante son sus habilidades. Y algunos sectores también dicen lo mismo. Creo que en el mercado laboral con tensiones sí es verdad, pero sí tenemos más 40% say the type of ofertas que demandas que 40% de los empleadores sí quieren tener educación adecuada para sus empleados. Si un demandante no tiene la calificación correcta, entonces buscan a alguien otro. En muchos puestos es algo muy claro. Si alguien quiere trabajar en la medicina, como enfermera, tienen que tener diploma y a veces diploma y adicionalmente también habilidades de un nivel más alto. and the position 10 years after graduation. Pero pregunta sobre los seguimientos de los titulados 10 años más tarde, que hemos pensado que el impacto de educación se disminuye durante los años, pero es que hemos visto en realidad que a nivel de bachillerato o escuela secundaria que no tiene cambio de impacto, pero a nivel de máster sí aumenta su impacto. Entonces es muy interesante. Si se estudia medicina o contabilidad Dedicated, and you don't have many competitors on the labor market. y si tiene recursos humanos y no existe mucha competencia en el mercado laboral, se puede aumentar el capital social con formaciones, el sueldo aumenta, entonces hay menos diferencia, hay más diferencia entre los que tienen menos cualificación. Data demonstrates that a level 3 and a bachelor degree are earning the same money 10 years later. Yeah. Yes. So. En Australia tenemos una diapositiva que muestra cómo el grado de universidad al nivel terciario de educación, pues en los 10 años no se cambia el sueldo para esta gente. Sí, es importante obviamente saber que se gana más con un nivel más alto de educación que cuando el nivel de educación es más bajo, pero la diferencia entre un nivel determinado, dentro de un nivel determinado de educación, pues estas diferencias son mucho más importantes. Por ejemplo, comparando arquitectura o literatura o arte, a la gente que ha graduado estas carreras, ellos ganan mucho menos de que las personas que han pasado por educación vocacional y han aprendido algo, una profesión muy específica. Por ejemplo, operador de ciertos tipos de procesos de manufactura ganan 61.000 al año. Es muy importante, es muy interesante. Podríamos hablar de todo más durante la pausa de café y té, pero ahora quiero dar la palabra al señor Guterres Ardoy. Usted es el director general del SP de España y va a hablar sobre el análisis de las necesidades de formación y cómo desarrollar centros de orientación. Así que creo que ya estamos en el nivel de dirección de los SPs. Aquí tiene el escenario. Buenos días y muchas gracias. Y encantados de estar en Estonia, en Tallinn, y lo bien que nos estáis tratando. Además, en este entorno tan fabuloso
que se ha reinventado. Era una antigua industria y se ha reinventado como un centro cultural y para acoger reuniones como esta, ¿no? En un tiempo en el que también los servicios de empleo nos tenemos que reinventar, es un muy buen ejemplo. Qué importante es que estemos representantes de los servicios de empleo de los 5 continentes, en el que estamos poniendo en valor que tenemos algunos problemas que son similares, son análogos, y fundamentalmente el que tiene que ver con los datos, para tomar las decisiones adecuadas en favor de las personas trabajadoras y de los empresarios. Para tomar las decisiones a nivel político y directivo es fundamental tener datos rigurosos. En el Servicio Público de Empleo Estatal, que actualmente estamos reformando durante este año 2022, hay una norma que inicia su tramitación parlamentaria para que entre en vigor en enero del 23, en el que vamos a transformar el Servicio Público de Empleo en España. Actualmente tenemos una plantilla de alrededor de 8.200 trabajadores y tenemos una singularidad en España, en el que tenemos 17 comunidades autónomas, son como 17 Länder, como tienen en Alemania, donde las competencias ejecutivas en políticas de empleo las tienen las 17 comunidades autónomas. De forma que el Servicio Público de Empleo Estatal, del que soy director general, coordina todo el Sistema Nacional de Empleo y la ejecución de las políticas de empleo se materializa a nivel territorial de cada región. Y estamos impulsando, indudablemente, la dimensión local de empleo, ¿no? Para que también a nivel de las localidades, de los municipios, se puedan ejecutar estas políticas activas de empleo, porque sabemos que aplicar el bisturí a muchas políticas de empleo es mejor acoplarlas a la realidad territorial del terreno. Nuestra misión como Servicio Público de Empleo, indudablemente, es la permanente prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo. Como servicios del empleo nos la jugamos a la hora de ser capaces de identificar las necesidades formativas que el mercado está pidiendo y hacerlo prácticamente en tiempo real para trasladarlo a los planes formativos en los itinerarios de formación, tanto de forma sectorial como de forma transversal a lo largo de todos los sectores. Y desde luego también una misión fundamental es la de desarrollar un servicio integral de orientación profesional accesible a personas trabajadoras y a empresas. Es fundamental, es muy importante el acompañamiento personalizado por personal técnico orientador a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores y, desde luego, también a todas las empresas, fundamentalmente a las pequeñas empresas, que tienen cada vez más necesidades de saber por dónde va el mercado de trabajo y poder captar el talento que realmente necesitan. Quiero remarcar que la nueva Ley de Empleo, fundamentalmente, la novedad que aporta es asegurar 10 servicios garantizados para las personas trabajadoras y 6 servicios garantizados para las empresas. Asegurarlo, darle un marco legal bien definido y, lo que es más importante también, bien financiado. Y, como digo, fundamentalmente está en torno a esa idea de asegurar ese acompañamiento personalizado. En este momento, en España, estamos desarrollando distintos proyectos y reformas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la propia Unión Europea de la mano de los fondos del Next Generation. Nuestra respuesta es la elaboración de una metodología para la detección de necesidades formativas y una herramienta para la información a trabajadores y empresas. Creación de una red de centros de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo
regulación de los programas comunes de la orientación profesional en el Sistema Nacional de Empleo, y hablaré también de una herramienta Senda, una herramienta digital de apoyo a la orientación que anteriormente hemos tenido la oportunidad que la representante de la OCDE nos anticipara, porque nos la está evaluando la OCDE. Principales actuaciones respecto a la detección de necesidades formativas. Establecer una metodología compartida para realizar la detección de necesidades formativas de los diferentes sectores. Desarrollar una herramienta informática multicanal en la que ahora mismo estamos trabajando, que dé soporte a la detección de estas necesidades formativas y que facilite a los trabajadores ocupados, desempleados y desde luego a las empresas de diferentes sectores también información sobre las necesidades de formación adecuada a su perfil. Y esta metodología la tenemos que tener operativa a finales del año 23. Estamos en este momento trabajando. Y luego, una inversión muy importante en la que también estamos trabajando es la red de los centros de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo. Son centros físicos, habrá uno por comunidad autónoma, una por territorio, más otro estatal, se coordinará, que queremos que sea el repositorio físico y virtual de todas las medidas innovadoras que se vayan incorporando en torno a la orientación, a todo lo que es el servicio de orientación de todo el país. Es una forma de alinear a todo el sistema, a todo el servicio de orientación. Es una forma de que haya un lugar en el que todas las buenas prácticas estén a disposición y visibles para todo el territorio, y es uno de los proyectos en los que especialmente tenemos más ilusión. Además, todas estas medidas las estamos haciendo en el marco también del diálogo social. Como ayer se destacaba el representante de la OIT, sabemos que lo que sale a partir del diálogo con los interlocutores sociales sale mejor y es más duradero. Entre las actuaciones que también estamos desarrollando y que he enunciado al principio está el desarrollo de los programas comunes de orientación profesional en el Sistema Nacional de Empleo. En este momento hemos reforzado y estamos financiando un refuerzo con 3.000 personas más orientadoras. Sabemos que donde nos la jugamos es en el factor humano también. Desde luego, el desarrollo tecnológico es muy importante, pero no deja de ser herramientas al servicio del personal técnico y cualificado, que son los que al final tienen que diagnosticar con respecto a la persona a la que estén orientando o a la empresa a la que estén informando cuál es la mejor medida que han de tomar. Y llegamos a la herramienta Senda, esa herramienta que está ligada a los sistemas de extracción de datos en el que esta mañana estamos hablando, una herramienta digital basada en evidencias, en el que a partir del Big Data es capaz de dar la información de cuál es el servicio o programa de empleo más adecuado para la persona a la que un orientador esté entrevistando, esté orientando, esté haciéndole el itinerario. La herramienta muestra los datos personales de la persona demandante, información estadística, necesidades formativas que dimanan de los propios informes de especialidades formativas que está pidiendo el mercado y que el propio Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal del SEPE realiza, y al final, como decimos, establece unas recomendaciones sobre ocupaciones o los servicios que puedan mejorar la empleabilidad de la persona atendida basada en evidencias estadísticas, como decimos. Ahora, en junio, tendremos el primer informe de evaluación de la OCDE. Es una herramienta que se gestó en los peores meses de la crisis del COVID. Nació de esa oportunidad que muchas veces las crisis nos ponen encima de la mesa y decidimos impulsarla.
está siendo usada por varios cientos de personal orientador desde enero del año 21, de hace más del año, y ya tenemos conclusiones muy interesantes que están dando información muy positiva respecto al desarrollo de esta herramienta. Desde luego, una figura, una institución dentro del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, fundamental es el Observatorio de Ocupaciones. Un observatorio que igualmente estamos alineando con todos los observatorios de todos los servicios de empleo, con todos los observatorios sectoriales del empleo, con los observatorios de las universidades, con los observatorios de las propias entidades locales que también tienen y en la que vamos a ser capaces de tener una herramienta tecnológica que permita mantener esa comunicación integrada entre todos los servicios de observatorio del país para que la información compartida y la información que se vaya extrayendo de estos observatorios sea lo más rigurosa y completa posible. Este observatorio, por un lado, bebe de los datos de contrataciones, de los datos de altas y bajas en seguridad social, la parte esa cuantitativa de datos, pero bebe también de una parte cualitativa muy importante. Y es que hay una red de informadores clave por todo el territorio. Hay una red de personas por todo el territorio a las que todos los años se les pregunta cuáles son las necesidades del mercado de trabajo y cuáles son las expectativas de desarrollo del mercado de trabajo. Un segundo proyecto tecnológico que también tenemos puesto en marcha desde hace un año es el LEO. Es un proyecto que queremos que nos permita disponer de una fuente de conocimiento del mercado de trabajo en tiempo real a través de la captura y ordenación sistematizada de la información contenida en las ofertas de empleo publicadas en los distintos portales. Empezamos en junio del año 20, en el que empezamos a trabajar en el análisis detallado de la base de datos de ofertas que tenemos en el portal público Empléate. Había casos en los que no existía la ocupación en las ofertas registradas en la base de datos de Empléate. Sabemos que en este momento incluso se están generando nuevas profesiones que no tenemos ni siquiera tipificadas. Pues esta herramienta responde también a esa situación. Las ofertas muchas veces contienen información válida y útil, ocupaciones demandadas, localización geográfica, competencias, condiciones ofrecidas, perfil requerido, pero como digo, muchas veces no contienen la codificación de la ocupación. Unas veces porque en la descripción de la propia oferta pues al empresario se le ha olvidado ponerla, y otras veces, como he dicho, porque es que no existe la ocupación como tal y está buscando algo en el mercado que es que aún no existe, como nos ha pasado ya, por ejemplo, en el ámbito de los centros de procesamiento de datos, de los CPDs, de las nubes. Ahí hay ocupaciones que actualmente no están codificadas ahora mismo. El objetivo era la asignación automática de una ocupación a las ofertas de empleo mediante el uso de modelos de inteligencia artificial. En enero del 21 realizamos una prueba piloto para verificar que el uso de este modelo era válido para realizar la clasificación correcta. A través de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, el modelo LEO es capaz de identificar la ocupación con un índice de fiabilidad del 80%. La asignación automática de la ocupación se aplica a todas las ofertas que están colgadas en el portal público de Empléate, con independencia del portal de origen, y facilita un enlace muy importante a las necesidades formativas de la ocupación asignada a la oferta. Esas necesidades formativas que, como he dicho, ha detectado el Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo. Desde su puesta en marcha se han procesado más de 25.000 nuevas ofertas con un porcentaje, como decimos, de clasificación cercano al 80%. Utilidades y ventajas potenciales de este modelo: mejorar la explotación de las ofertas de empleo al quedar clasificadas de forma sistemática,
por unos códigos fiables y homogéneos de ocupación, y además en una segunda fase se podría extraer información adicional con esta tecnología como experiencia, formación, etc. Desde luego nos permite también al SEPE ser líderes dentro del Sistema Nacional de Empleo de todo el país, al poner esta herramienta al servicio de todos los servicios públicos de empleo regionales, asociar también como ventaja, asociar las necesidades formativas detectadas a la oferta formativa, esa necesidad previa para de forma inmediata poder ofertar la formación. Detectar las ocupaciones emergentes en el mercado laboral, muy importante, a través del análisis de los errores o faltas de asignación de las ocupaciones en algunas ofertas. Ayudar al personal técnico de las oficinas de empleo a determinar la ocupación más adecuada en el registro de las demandas y ofertas de empleo. Facilitar también el envío de ofertas al EURES con la ocupación asociada en formato ISCO o ESCO, muy importante. Y, en definitiva, optimizar recursos, reducir errores y plazos, evolucionando hacia un espacio más automatizado. Y todo esto ligado, desde luego, a esa cultura del algoritmo inclusivo, del algoritmo humanista, de esa necesidad de que a la tecnología le incorporemos el humanismo, poniendo a las personas en el centro de todo lo que importa, para que realmente el algoritmo ético sea el que permita tomar las mejores decisiones en favor de las personas en desempleo y en favor de las empresas también. Con esto acabaría inicialmente mi presentación y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una presentación bastante interesante. Como ha mencionado, pues hay tantos indicadores que se puede utilizar y ha dado varios ejemplos muy buenos. Por ejemplo, el uso de Big Data. En la nube hay muchísima información y ha comentado muy bien cómo los compañeros vuestros utilizan esta información sobre las necesidades para prognosticar las necesidades de formación. Pues como hemos empezado un poco más tarde, también vamos a terminar un poco más tarde. Primero hablamos de las tendencias del mercado laboral y luego vamos a tener respuestas y preguntas, incluso de vuestra presentación, porque las tendencias también son muy importantes y es un ejemplo de que cómo se utiliza. Tiene el escenario usted. Usted es el responsable de los pronósticos de empleo en el SP de Suecia. Gracias por haberme invitado a estar aquí y me han dado la posibilidad de hablar de nuevas cualificaciones y la transformación ecológica de la economía. Yo me llamo Andrés Lumeri y trabajo en el Servicio Público de Empleo de Suecia. Hablo hoy de nuevas cualificaciones y cuáles son las necesidades para la economía ecológica. Primero, un poco sobre cómo funciona el mercado laboral de Suecia. Nuestra meta principal es hacer que el mercado laboral funcione bien. Somos una agencia gubernamental dependiente del Ministerio de Empleo. Tenemos alrededor de 11.000 empleados. Antes teníamos más empleados, alrededor de 15.000. Pero pues ahora mismo en Suecia estamos reformando la política del mercado laboral, que quiere decir que algunas de las actividades que antes realizábamos, pues ahora se realizan en el sector privado. Y ellos tienen un sueldo que depende de los resultados. Y por ello tenemos ahora menos trabajadores que antes y también nuestro presupuesto se ha disminuido. También se podría decir que nuestra función es tener un mercado laboral que funciona bien. Para ello estamos poniendo en correspondencia los demandantes con los empleadores, también aumentando el nivel de empleo
y con nuestras actividades queremos también prestar más atención a la gente que tiene las más grandes dificultades para entrar al mercado laboral. Tenemos que reducir, obviamente, el desempleo juvenil, el desempleo de larga duración y el desempleo de inmigrantes recién llegados. Tengo que mencionar también que estamos dirigidos por un director general, puesta en oficina por el gobierno. También el vicepresidente está en posición por gobierno. Pero el resto de los puestos los rellenamos nosotros como la agencia. Así suelen funcionar las cosas en Suecia en general, en las agencias públicas. Tenemos un consejo también que toma las decisiones estratégicas. Así que, ¿qué está pasando ahora mismo en el mercado laboral de Suecia y en la economía de Suecia en general? Pues es interesante y muy positivo ver que se hacen grandes inversiones en el sector de economía verde, especialmente en la zona del norte de Suecia, sobre todo en el ámbito de las energías renovables, producción de baterías y acero libre de combustibles fósiles. El gobierno quiere apoyar a la ampliación de la transición ecológica, haciendo también mayores inversiones destinadas a este sector. Pero aquí hay un gran pero, pues las nuevas empresas que se crean necesitan trabajadores con conocimientos relevantes. Y en este mercado hay mucha competición. En el norte de Suecia tenemos un nivel de desempleo bastante bajo en general. También la población envejece. Así que realmente tenemos el problema de cómo ofrecer en esta situación actual suficientes empleados en el norte de Suecia. La economía de Suecia está en un buen estado, el desempleo se disminuye y hay muchos puestos de trabajo disponibles. En las diferentes regiones y sectores están compitiendo unos a los otros para tener más empleados. Este es el contexto general de nuestros cambios económicos. Pero también durante la pandemia hemos visto que se ha acelerado el cambio estructural en el mercado laboral. Se ha digitalizado y automatizado muchas cosas. Es una parte importante del trabajo en el futuro. Esta tendencia empezó ya antes de la pandemia, pero creemos que la pandemia ha acelerado la tendencia. Y por ello, pues, ha habido cambios estructurales en el mercado laboral. Vemos que no hay un equilibrio en Suecia en el mercado laboral y este desequilibrio está aumentando. Aunque tenemos muchos desempleados registrados, pues no tienen cualificaciones demandadas. Sobre todo el desempleo de larga duración ha sido bastante alto en un plazo largo. Todo eso no es una novedad. Es algo que hemos visto antes también en Suecia. Tenemos que concentrarlos en aprendizaje a lo largo de la vida. No se puede trabajar en el mismo sector siempre toda la vida. Ha aumentado la posibilidad y la necesidad de reciclaje, de aprender cosas nuevas, estudiar otro grado, y nosotros damos nuestros mejores esfuerzos para apoyar estas actividades. Es importante que nuestro sistema educativo sea flexible y satisfecha las necesidades del mercado laboral.
more in detail about this imbalance. En esta diapositiva quiero mostrar con más detalle el desequilibrio del mercado laboral en Suecia. Mirando a los años de 2006 hasta 2021, tenemos tres líneas. La línea oscura es desempleo de menos de 6 meses. Luego tienen puntos verdes, que son desempleo de 6 a 12 meses, y en naranja, la línea de naranja es desempleo de más de 12 meses de duración. Como en la mayoría de los demás países, en el 18-19 teníamos una crisis 08-09 y después de la crisis el desempleo de larga duración de más de 12 meses aumentó mucho y quedó estable en este nivel nuevo. Estamos hablando de alrededor de 50.000 personas. Y el caso de la pandemia, pues este nivel aumentó todavía más y ahora tenemos unos 170.000 de personas que no han tenido empleo en los últimos más de 12 meses. Creíamos durante la pandemia que esta cifra pueda aumentar a más de 200.000 personas, que es un reto muy grande para nuestro SPI y en Suecia en general. La meta es disminuir este tipo de desempleo. La crisis ha cambiado en la composición de desempleados porque tenemos una mayor cantidad de desempleados de largo plazo. Lo que es importante es tener un sistema de educación y capacitación que se mueve con los cambios de demandas en el mercado laboral. Después de la pandemia es algo que es todavía más importante porque hemos tenido más cambios estructurales y cambios más acelerados. Sabíamos que la educación es fundamental, pero después de la crisis es todavía más importante y lo sabemos. Es muy importante tener medidas para evitar y reducir el desempleo de larga duración. Todo el mundo sabe que cuanto más tiempo uno está desempleado, más complicado es encontrar un nuevo puesto de trabajo. No hay gente que te recomienda, tus habilidades disminuyen, los conocimientos se van. Así que la medida temporal es muy importante en cuanto al desempleo y estamos intentando con nuestras medidas a disminuir y evitar el desempleo de larga duración. No es el único proyecto o única manera que utilizamos, pero es una de las maneras de solucionar este problema de tener nuevas grandes empresas con puestos vacantes en el norte de Suecia. Y desde el otro lado, los desempleados de hoy en día no tienen los conocimientos necesarios para rellenar estos puestos. Pues para solucionar este problema hemos creado un proyecto que se llama Relocate o Relocar. Es un proyecto conjunto de colaboración entre los SPs de Suecia, las regiones, los ayuntamientos y los empleados locales, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Tenía que empezar durante la pandemia, pero fue aplazado. Ahora ya ha empezado y el objetivo a largo plazo es crear un método que funciona para trasladar a los demandantes de empleo de zonas geográficas con un alto nivel de desempleo a zonas con unas necesidades de contratación elevadas. Está dirigida a personas entre 18 y 55 años, a inmigrantes recién llegados y personas con discapacidades. Es un proyecto nuevo. Antes siempre teníamos una tendencia que la gente se movía del norte al sur y ahora con este proyecto queremos lograr todo el contrario. Así que vamos a
Creo que necesitar mucho tiempo y hacer muchos esfuerzos para poder hacer este tipo de relocación, porque no solo una persona se mueve toda la familia y hay que apoyar a toda la familia con puestos de trabajo y con otros servicios necesarios. ¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido hasta ahora? Como he resaltado varias veces hoy, pues están realizando importantes inversiones ecológicas en Suecia, pero para ello se necesita mano de obra cualificada. Estas empresas buscan los trabajadores no solo en Suecia, pero también de otros países. Porque la demanda de las nuevas cualificaciones es realmente alta y por eso miran también fuera de Suecia. Ya acabo de explicar que aunque tenemos muchos desempleados registrados, la última tasa de desempleo era de 6.9%, pues es alrededor de 347.000 desempleados, pero de ellos, de esos 347.000 desempleados, alrededor de 100.000 han sido desempleados más de 2 años y este grupo está en aumento y para nosotros es un gran reto. Y hay mucha gente que han estado desempleados durante aún más tiempo, así que el sistema nuestro no está en equilibrio y el desequilibrio está aumentando. Una de las posibilidades de solucionar ese tipo de problemas es el proyecto Relocate. Si lo realizamos con éxito, pues se ofrece formación a los participantes y formación suficiente para poder encontrar un nuevo puesto de trabajo. Una demanda importante también es que los participantes tienen que decidir por su cuenta de desplazarse y empezar a vivir en un sitio que está cerca del nuevo puesto de trabajo. Y el tercer punto es que los empleadores reciben la mano de obra en función de las cualificaciones disponibles. Ahora mismo ya hemos desplazado unos 250 empleados, pero creo que en un futuro cercano tenemos más participantes porque el proyecto está todavía en un inicio, en un principio, y esperamos tener más éxito a largo plazo. Así que muchísimas gracias por haber prestado atención y espero que les haya interesado. Gracias. Of large interest, we heard already yesterday by, I think it was an input by. Creo que ha sido bastante interesante. Ayer el representante de OIT dijo y habló de grandes tendencias. Y usted también ha hablado de una gran tendencia, la transición verde de la ecología, de la economía. Pero al mismo tiempo tienen un desequilibrio en el mercado laboral porque no tienen cualificaciones adecuadas. No estamos hablando ahora mismo de cualificaciones, pero también Gerardo estaba comentando sobre un asunto parecido. Estáis utilizando los Big Data para informar a los asesores de cuáles son las habilidades que hay que formar. Una pregunta. ¿Hay preguntas para los dos últimos ponentes en línea o aquí presenciales? En línea no hay preguntas, pero aquí en la sala ¿tenéis preguntas? Si no, bueno, si no tenemos preguntas, vamos terminando con una última pregunta de Slido. Otra vez hay que sacar los móviles. Also, this final question has to do with especially the Esta última pregunta
tiene que ver sobre todo con la última presentación. La transición ecológica es una de las grandes tendencias. Estas tres grandes vías que Lee estaba comentando ayer, digitalización, decarbonización y los cambios demográficos, y lo siento, no, las inversiones ecológicas. ¿Cuál es el impacto de eso? ¿Cuál de las tendencias afecta de la mayor manera la demanda de competencias en vuestro propio mercado laboral? ¿Cuál de los tres? A, digitalización, B, decarbonización y C, los cambios demográficos. Alguien ya dijo aquí en la sala que la decarbonización la afecta mucho, pero os invito a participar en la votación. Y también tenemos una pregunta en línea para Anders. ¿Cuántas personas hay en Suecia que ya se ha desplazado? Como mencioné, es un proyecto bastante nuevo que hemos empezado a trabajar en ello este año. No tengo una cifra final. Hace más o menos un mes teníamos 250 desempleados que se han movido, desplazado al norte de Suecia gracias a este proyecto. Otra pregunta de Sri Lanka. Good afternoon, Mr. Anders. You mentioned that. Buenos días, señor Anders. Ha mencionado que este programa está dirigido a gente con discapacidades, entre otros. En nuestro país tenemos un gran problema. Es muy difícil incluir a esta gente a nuestro mercado laboral. ¿Qué tipo de estrategias se usa en Suecia para ello? Creo que tenemos el mismo problema. En primer plazo es importante entender si la persona necesita ayuda, si existe un problema en primer plazo. Y luego hay que evaluar si le podemos ayudar. Tenemos diferentes herramientas para hacer eso. Tenemos expertos maravillosos que trabajan en un sector pero tienen una discapacidad, pero aún así trabajan maravillosamente. Pero es un tema muy importante que necesita mucho tiempo y es muy importante como meta para nuestro SP. Vamos a mirar las respuestas en el slide. Pues digitalización, segundo puesto para cambios demográficos, y decarbonización solo ha tenido 3% de votación. Yo creo que vamos a seguir hablando de estos temas en la red de VAPES. Seguro que sigamos hablando también de formalización y de habilitación. Muchas gracias a todas las presentaciones, gracias a Jin también en línea, gracias por haber participado, gracias a los oyentes y espero que han recibido suficientemente información nueva hoy para llevar consigo y nuevas ideas para tener discusiones en los SPs. Muchas gracias. Tenemos algo de tiempo, entonces vamos a quedarnos aquí esperando a todos otros que nos reúnen y todavía nos queda como 1 hora de trabajo.